Bueno, vamos a hacer la inversa de una función. Una función, yo podría tener una función f, que es esta que está acá, y su función f a la menos 1, es decir, su inversa, tiene que ser una función que debe ser simétrica a la bisectriz del primer cuadrante. Esta es la bisectriz del primer cuadrante, una recta y igual a x. Para que esto algebraicamente se cumpla y me quede otra función f a la menos 1, nosotros una manera de hacer esto, una manera práctica, esta es mi función f, ¿sí? F de x, que la llamé y igual a 2x más 1, y yo tengo que encontrar la función f a la menos 1 de x. Una manera práctica es cambiar la x por la y por la x, y luego despejar la nueva y. Bueno, acá para despejar esta nueva y, este 1 que está sumando, lo voy a pasar restando, y ahora este 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Ahora voy a distribuir este 2. Lo voy a dejar 1/2 de x menos 1/2. Y esta sería la inversa. Esta sería f a la menos 1. Vamos a venir y las vamos a graficar acá las dos, a ver si efectivamente se cumple lo que nos están diciendo. Vamos a trazar ahora la bisectriz del primer cuadrante, que sería esta recta que sale desde el origen y pasa por la mitad, ¿sí? De este ángulo de 90 grados. Esa es una bisectriz. Divide a un ángulo en dos partes iguales siempre. Eso es lo que hace una bisectriz. Bien, vamos a graficar primero nuestra función f, que es esta que tenemos acá. Lo vamos a hacer por el método de la pendiente. Para graficar una función lineal, nosotros lo que hacíamos, íbamos a la ordenada al origen, que vale 1, nos paramos en ese 1, nos desplazamos a la derecha, lo que nos indica el denominador de la pendiente, es decir, 1 para la derecha y 2 para arriba, y ahora trazamos, unimos esos dos puntos y trazamos esta primera recta. Esta recta me quedaría así. Unimos estos puntos y trazamos esta primera recta. Bien, ahora vamos a ir a graficar la función inversa, que es 1/2 de x menos 1/2. Si esto es menos 1, si esto es menos 1, menos 1/2 va a estar acá, es la mitad. Esa es la ordenada al origen, menos 1/2. De ahí me desplazo 2 a la derecha, me desplazo 1, 2, y subo 1, subo a la mitad de acá. Y ahí uno esos dos puntos y me va a determinar la recta que es la inversa. Ahí, como pueden apreciar, se nota, esta es f, esta es f a la menos 1. Esas serían funciones inversas. Estas funciones, para que tengan inversa, deben ser inyectivas, dice la regla. ¿Qué significa que sean inyectivas? Que tienen que cortar en un solo punto. Si yo trazo una recta paralela al eje X, ¿ve? Este es mi f. Yo donde la corte hasta f, siempre la corto en un punto. Entonces es inyectiva, por lo tanto, tiene inversa. Ahora hay funciones que hay que hacerle restricciones para que esas funciones tengan inversa. Por ejemplo, las funciones cuadráticas. Esta era la primera que hicimos. Ahora yo, por ejemplo, me dan esta función cuadrática. Me dice, mire, tengo la función x cuadrado menos 6x más 8 y quería que me encuentre la inversa. Si yo cambiara la x por la y por la x, esto no se va a poder hacer así. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder pasar esta función, hay que pasarla a la forma canónica. Hay que pasar a canónica. ¿Cuál es la forma canónica? La forma canónica es a por x menos la coordenada del vértice al cuadrado más la coordenada del vértice en y. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros de acá? Bueno, lo primero que habríamos que hacer es hallar bx y bi. ¿Cómo hallábamos bx? Haciendo menos b sobre 2 por a. Nosotros sabemos que desde acá, de nuestra función, a es el que acompaña a la x cuadrado, así que a vale 1, b el que acompaña a la x vale menos 6, y c es el término independiente. Entonces, ¿cómo encontrábamos el bx? Haciendo menos b sobre 2 por a. Una vez que encontramos ese valor, tenemos que venir acá, en la x, y reemplazar el valor bx. Por eso que la coordenada del vértice en y
se encuentra reemplazando en la función que tenemos lo que me dio el Bx. Eso es el primer paso que deberíamos hacer. Pausan el video, lo pasan a forma canónica a usted y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para restringir ese dominio y esta función sea inyectiva y poder encontrar su inversa. Claro. Bueno, la coordenada del vértice en X nos va a quedar menos B, que es menos 6, sobre 2 por A, que es 2 por 1. Menos con menos es más. 2 por 1 es 2. 6 dividido 2 es 3. Así que la coordenada del vértice en X vale 3. Como mi función es la función f de x igual a x cuadrado menos 6 por x más 8, esto me dice, mire, para usted encontrar la coordenada del vértice en Y, tiene que reemplazar en esa función lo que le dio el Bx. Es decir, debería ser f en 3. Eso es lo que me va a dar el BI. Así que tomo la función, en vez de una x pongo un 3 y hago ese cálculo. Esto me da 3 al cuadrado de 9, menos 6 por 3, 18. Esto es 9 menos 18, es menos 9, más 8 es menos 1. Esa sería la coordenada del vértice en Y. Entonces, esta función en forma canónica me quedaría A, que es 1, por X menos la coordenada del vértice en X, que me dio 3 al cuadrado, eso es lo que me dice la forma canónica, más menos 1, que es la coordenada del vértice en Y. Esto lo podemos acomodar un poco. Este 1 no es necesario ponerlo porque es neutro en el producto y más con menos me da menos, así que directamente decimos que esta función nos quedaría y igual a x menos 3 al cuadrado menos 1. Esta sería su forma canónica. Esta función, si nosotros hiciéramos un gráfico aproximado de esta función, esto nos quedaría así. Vamos a hacer un gráfico aproximado. Tenemos el vértice que es 3, 1, 2, 3, y ahí trazamos un eje de simetría en 3. Así que acá en 3 tenemos nuestro eje de simetría. 3 por este 3. Se desplazó 3 unidades a la derecha. Y este menos 1 sería la intersección con Y, por eso que se llama coordenada del vértice en Y, porque es lo que corta al eje Y también. Vendría a ser otro eje también imaginario, que es el que pasa por menos 1. Es este menos 1. La intersección de ellos me determina el vértice de mi función. Esta cuadrática, si uno quisiera ser más preciso, puede encontrar las raíces. Esta es una cuadrática que ya conocemos. Nos dan 2 y 4 las raíces. Es decir, que si nos dan 2 y 4 esas raíces, esto va a pasar. 2 está acá, 4 está acá, y esta función tendría las ramas así. Ramas hacia arriba porque es positiva, ramas hacia arriba dijimos porque es positiva. Bueno, esta función, si bien crece para allá, nosotros, si quisiéramos calcular la inversa, esta función, ¿ve? Hay que restringirla. ¿Por qué? Porque si uno traza una línea paralela al eje X, la corta en dos partes. Por lo tanto, uno restringe el dominio de esto y dice, entonces tendría que tomar un solo brazo de esto. Exactamente. Uno acá se decide, dice, bueno, mira, vamos a tomar esta parte de la función nada más. Esta parte de la función. ¿Cómo se definiría esta función? Porque ahora la redefinimos. Y decimos, mira, esta es una función f, cuyo dominio va a ir desde el menos infinito, punto y coma, hasta este 3, desde el menos infinito a este 3, y su imagen desde el menos 1, como se nota acá, al más infinito. Esta función f, redefinida de esta manera, que es mi función que está acá, que es esta que tengo acá, ahora sí puedo encontrar su inversa. Ahora sí, yo ahora digo, esta función
f, que la voy a escribir como y, x menos 3 al cuadrado menos 1, ahora la puedo pasar a una función inversa. ¿Qué hago para pasar la inversa, para encontrar su inversa? Cambiar la x por la y la y por la x. Siempre se hace eso. ¿Y ahora qué hago? Tengo que despejar la nueva y. Para despejar esta nueva y, primero que nada, pasamos el 1 que está restando, lo pasamos sumando. Decimos x más 1, esto me queda y menos 3 al cuadrado. Y ahora el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces esto me queda la raíz cuadrada de x más 1 por y menos 3, porque el cuadrado pasó como raíz. Y ahora, finalmente, este 3 que está restando pasará sumando al otro miembro y esto me quedará raíz de x más 1 más 3. Esto es la función inversa. Esta sería f a la menos 1. Ahora, nosotros para poder notar lo que habíamos hecho, vamos a hacer un gráfico acá un poco más grande y vamos a representar estas dos funciones acá mismo para ver si efectivamente me quedan simétricas a la bisectriz esta, que es lo que nos había dicho la teoría que debe ocurrir. Bueno, vamos a... Primero que nada teníamos esta cuadrática que era 1, 2, 3 y menos 1, como teníamos acá. Esta cuadrática hace esto, las ramas de esta cuadrática hacían así, vienen para acá, vienen para acá. Es más, le podría dar un valor más. Si yo le diera el 2, esto, en 2 se me hizo 0, y si le diera el 1, 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3. 1, 2, 3. Eso es para ir dándole, uno siempre le puede dar valor a una función para ir siendo más preciso en el gráfico. Bien, este tramo de mi parábola es esto. Este es el tramo de mi parábola. Ahora esta función, ¿cómo la grafico? Es una función de raíz. Para eso sirven los desplazamientos. Cuando uno aprende desplazamientos de una función, si nosotros esta función la trajéramos acá sola, nosotros diríamos lo siguiente. Mire, esto está desplazado. Si es x más 1, está desplazada una unidad hacia la izquierda por el eje x. Si esto es más 3 que sube, esto está 3 unidades hacia arriba. Ese es el desplazamiento de esto. Como esta es una función de raíz, la función es de raíz, la original de raíz, es una función que sale desde acá, de donde está del vértice, y hace esto. Es una curva de este tipo. Entonces, en este caso, sería una curva que saldría de este tipo. ¿Ves? Yo le podría ir dando unos valores para ser más preciso. Entonces, esto es lo que voy a graficar acá, donde está la otra, ya la cuadrática. Vengo acá, me dice que esto está desplazado en 1, es decir, para acá, en 1 y en 3. Así que 1, 2, 3, acá estaría el vértice, es decir, este punto acá. Y de acá yo voy a hacer la gráfica. Le voy a dar unos valores para que me quede más precisa. Si le doy el 0 a la x, hago 0 más 1 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Más 3 me da 4. Así que esto cortaría acá, en 4. Si le doy el 1, no me da justo porque 1 más 1 es 2 y me da raíz de 2. Si le doy el 3, ahí sí me va a dar justo. 3 más 1 es 4. Raíz de 4 es 2. Y 2 más 3, 5. Así que 3 para la X, 1, 2, 3 para la X, 5 para la Y. 1, 2, 3, 4, 5 para la Y. Y este gráfico, ya con esos datos, esto me va a quedar una curva que me va a dar así. Esta curva va para allá, va para allá, va para allá, así. Y esta curva viene haciendo así, 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 para allá. Se ve media rara la curva esta, pero, a ver, esto es como que, a ver si hago esta sería así. Y si borro esta otra, no, igual está bien, porque tomé esta parte. Entonces,
A ver, voy a chequear esto si se nota lo de la perpendicularidad. Ahí sí, ¿ve? Ahí sí se nota, porque como tengo dos ramas yo de acá, acá tendría que elegido esta rama, porque eso es lo que me está dando la inversa mejor. Entonces, esta es la rama que voy a tomar como f, y esta es como f a la menos 1, para que se cumpla lo que estamos diciendo, que sean simétricas estas con respecto al eje y. Entonces, habría que cambiar esto. Esto lo tendríamos que cambiar. El dominio de esto, la imagen va a quedar igual, pero acá el dominio de esta función la cambiaríamos. Sería desde el 3 al más infinito, en este caso. Desde el 3 al más infinito. La imagen sí, porque es desde el menos 1 al más infinito para allá. Este es un ejercicio bastante típico en un examen de ingreso a la universidad, porque acá evalúa varias cosas el profe. Acá el profe primero evalúa si saben que si una función es cuadrática no va a ser inyectiva. Entonces, y para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Es decir, inyectiva y suryectiva. Inyectiva es que corten un solo punto a la función. Y suryectiva es que esta imagen sea igual a su codominio. Acá por eso está definida de esta manera. Acá está cumpliendo esas dos cosas. Después, para encontrar la inversa, como siempre, uno cambia x por y, la y por la x, y despeja la nueva y. Me pasé el 1 sumando, luego el cuadrado como raíz, y finalmente el 3 lo pasé sumando, y ahí me quedó esa función representada gráficamente, indicándome su función y su inversa. Bueno, ahora nos dan una función homográfica, una función racional. Sí, es racional porque este es un cociente, es una fracción. Estas fracciones son de este tipo. Estas funciones son funciones donde hay asíntotas. En este caso, la original, sus asíntotas son los ejes, el eje X y el eje Y. Y esta función sí es inyectiva y suryectiva, así que puede calcularse su inversa. Acá lo que hay que tener cuidado es cómo vamos a despejar. Yo le voy a llamar f de x y igual a x más 1 sobre x menos 1, y lo que voy a empezar a hacer es a despejar, cambio la x por la y por la x. Esta era una y, la cambio por x, estas dos x las cambio por y. ¿Y ahora qué hago? Bueno, digo, esto que está dividiendo, primero que nada lo paso multiplicando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, esto que está multiplicando acá, voy a hacer propiedad distributiva, porque tengo que lograr dejar las y en un solo lado. X por y, xy. X por 1, x. Igual a y más 1. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora voy a juntar las y de un solo lado. Tengo este término que tiene y, y este término que tiene y lo paso restando. Dejo este 1 y esta x que está restando la paso sumando. Ahora digo, mira, tengo y en ambos términos. Entonces, ¿qué hago? Factor común. Saco factor común. ¿Factor común quién? La y, justamente, que es la que se repite. Entonces, saco factor común la y, esto me queda x menos 1, igual a 1 más x. Como es la y la que quiero despejar, ahora sí esto que está multiplicando, lo paso dividiendo, y esto me queda la función inversa. Y esta función me quedó igual que la otra. A ver qué pasó con esto. Vamos a revisar. Nosotros teníamos x más 1 sobre x menos 1. Reemplazamos la x por la y, está bien. Pasamos multiplicando el y menos 1, x por y, me quedó xy. X por 1 me quedó x, muy bien. Luego, acá contamos las y de un lado, xy menos y, dejamos el 1, esta x que estaba restando la pasamos sumando, luego esto que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Bien, esta es la función inversa. A veces hay funciones que la inversa es la misma función. En este caso me ocurrió eso, me da la misma función. Veamos cómo se puede verificar esto. Veamos a ver si, para que uno diga, a ver si está bien esta función. Bueno, la función es inversa cuando yo, por ejemplo,
a la x de mi función original le doy un número, por ejemplo, le haría el 2, haría f en 2 a ver cuánto me da. F en 2 me da 2 más 1 sobre 2 menos 1. 2 más 1 es 3. 2 menos 1 me da 1. 3 dividido 1 me da 3. Es decir, f en 2 me da 3. Esta es f a la menos 1 de x ahora. Es decir, esta es mi función inversa. Si esto está bien, yo ahora le debería dar el 3 acá, es decir, en f a la menos 1 debería reemplazar el 3 y el resultado me tendría que dar este 2. Si eso ocurre, esto está bien. Si no, algo está mal acá. Pongo 1 más 3 sobre 3 menos 1. 3 más 1 me da 4. 3 menos 1 me da 2. 4 dividido 2 me da 2. Sí, entonces esto está perfecto. Esa es una manera de verificar si una función y su inversa están lo mismo. ¿Por qué? Porque debe hacer lo contrario la función justamente, es inversa. Si yo en mi f reemplazo el 2, me da como imagen el 3. En la inversa, si yo reemplazo el 3, entonces la imagen tiene que ser lo que me dio esto, el 2. ¿Se cumple eso? Sí, entonces esto está bien. Eso sería una función y su inversa y verificarlo igual. Es más, ahora podríamos verificar esta anterior también. Por ejemplo, veamos con la que hicimos recién, a ver si eso se cumple. Nosotros teníamos, la función era x menos 3 al cuadrado menos 1. Esta era f. F de x era igual a x menos 3 al cuadrado menos 1. Y f a la menos 1 de x, ¿cuánto quedó? Y quedó la raíz cuadrada de x más 1 más 3. Bueno, a ver, vamos a probar. Si nosotros le diéramos... vamos a empezar al revés ahora. Le vamos a dar a f a la menos 1, como tenemos una raíz para que nos dé exacto, le vamos a dar el 3. Y acá tendríamos que hacer 3 más 1 más 3. 3 más 1 es 4. Raíz de 4 más 3. Raíz de 4 es 2. 2 más 3 nos da 5. F a la menos 1 en 3 nos da 5. Es decir, que si en la función nosotros ahora la reemplazamos por 5, porque hicimos al revés, ahora fuimos a la inversa primero y ahora venimos a f. Si yo tomo el valor que le devolvió la inversa, en mi x me debería dar este 3. Veamos si me da, está bien. 5 menos 3 al cuadrado menos 1. 5 menos 3 me da 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 me da 3. Así que la función en 5 me da 3. Así que esto está bien. Yo podría haber empezado por acá. Empecé por acá porque como tenía una raíz, si no me daba exacto para que me quedara más simple nomás el cálculo. Pero yo podría haber dicho, bueno, a ver, empiezo con el 5 y digo 5 menos 3 es 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1, 3. Entonces vengo y reemplazo el 3 acá. A ver, probemos con otro número. ¿Esto te puede dar exacto o no? Supongamos que yo dijera, y f, como esto iba para allá, recuerden valores mayores que 3, yo le había dado el 5 acá. A ver si le doy el 8. Y digo, si yo hago f en 8, esto me quedaría 8 menos 3 al cuadrado menos 1. 8 menos 3 me da 5. 8 menos 3 me da 5. Al cuadrado me da 25. Menos 1, esto me da 24. Es decir, que mi función en 8 me da 24. Entonces, nuestra función, si la reemplazamos en 24, en la inversa, nos debería dar 8. Vamos a ver si es cierto. Tomamos el 24 acá, le sumamos 1 y 3. 24 más 1 me da 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y 5 más 3 nos da 8. Así que f a la menos 1 en 24 es 8. Por lo tanto, estas inversas también. Esa es una manera de verificar que una función y su inversa están bien. Muchas gracias. Bueno, ahora hay un ejercicio que nos dicen que comprobemos que una función logarítmica tiene como inversa una exponencial.
Vamos a encontrar la inversa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar con i a nuestra función, i igual al logaritmo en base 2 de x menos 3 más 1. Para encontrar la inversa nos dijeron que cambiemos la x por la y por la x, y despejemos la nueva y. Bien, acá primero hice cambios de variable, la y por la x por la y, y ahora voy a despejar esta nueva y. Esto, primero que nada, hay que hacer pasaje de término, así que el 1 que está sumando pasará restando. Esto me queda logaritmo en base 2 de i menos 3. Ahora, para sacar la palabra log, tengo que aplicar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo decía, mire, si usted tiene un logaritmo en base b de un número a igualado a un número c, tome la base de ese logaritmo, elévela al número que está igualado y eso le debe dar su argumento. Esto es lo que me dice la definición del logaritmo. Bueno, yo acá, para sacar esta palabra log, ve, acá tengo la palabra log, acá ya no la tengo. Entonces, para sacarla tengo que aplicar la definición. ¿Qué dice la definición? La definición dice, mire, tome la base, que es 2, ¿sí? Este 2. Elévela al número que está igualado. El número que está igualado es x menos 1, es una expresión. ¿Y eso que me debe dar? Su argumento, que en este caso es i menos 3. Acá apliqué la definición del logaritmo, ¿sí? Definición, que es esto que tengo acá. La base, que es 2, elevada al número que está igualado al logaritmo, que es x menos 1, y eso me debe dar igual al argumento, que es i menos 3. Finalmente este 3 que está restando pasa sumando, y esta sería mi función inversa. Acá me dijo que lo compruebe analíticamente, así que esta función f a la menos 1x, que es la inversa, es 2 a la x menos 1 más 3, y nos pidieron que lo comprobáramos analíticamente. Y si no nos pidieran que lo comprobáramos analíticamente, nosotros igual podemos hacer eso para asegurarnos de lo que estamos haciendo está bien. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Bueno, lo ideal es darle un valor a x. Yo acá le voy a dar un valor que me dé sencillo de resolver el logaritmo, le voy a dar el 5. Le voy a dar x igual a 5 a la función f. Y voy a hacer f en 5, y f en 5 va a ser igual a logaritmo en base 2 de ¿quién? De 5 menos 3 más 1. Entonces eso me va a dar logaritmo en base 2 de 5 menos 3 me da 2. Y esto, logaritmo de 2 en base 2, es 2 elevado a la ¿cuánto me da 2? 2 elevado a la 1 me da 2. Y 1 más 1 me da 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que la función, cuando le reemplacé el 5, me dio como imagen el número 2. Ahora, si yo hago lo contrario, si yo voy a f a la menos 1 y le reemplazo el 2, la función me debe arrojar el 5. Si eso ocurre, esto está bien. Vamos a f a la menos 1, que es 2 a la x es un 2 ahora, menos 1 más 3. Esto que me queda, 2 menos 1 me da 1, 2 a la 1 me da 2, y 2 más 3 me da 5. Efectivamente, entonces f a la menos 1, cuando le reemplacé el 2, esto me dio 5, por lo tanto, esto está perfecto. Así es como voy a encontrar una inversa y luego verificar si eso está bien. Muy bien, muchas gracias.